Cumplimiento a lo dispuesto en la fase séptima de la base quinta de la convocatoria expedida el día 25 de junio del presente año por las comisiones que suscriben y aprobada por el Pleno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, publicada en el Sol de Tlaxcala el día viernes 26 de junio del presente año en la página electrónica oficial del Congreso del Estado y periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala en la última fecha citada, dirigida a todas aquellas personas interesadas y que reunieran los requisitos previstos en el artículo 8 relativo a la integración del Consejo Consultivo de carácter honorífico y del artículo 10 para ocupar el cargo de presidente, ambos de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para el periodo comprendido del día 4 de agosto del año 2015 al 3 de agosto del año 2019. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 80, 81, 82, fracciones séptima y vigésima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en relación con los diversos 35, 36, 37, fracciones séptima y vigésima, 44, 57, 82 y 124 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, estas comisiones proceden a formular el presente dictamen con base en los siguientes resultados. 1. En cumplimiento al numeral 9 de la ley de la materia, con fecha 19 de junio del presente año, la Comisión Permanente del Congreso del Estado en sesión ordinaria efectuada en fecha 19 de junio del año en curso acordó instruir a las Comisiones Unidas que suscriben para que elaboraran el proyecto de convocatoria mediante el cual se elegiría al presidente y a los consejeros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, resolutivo que fue publicado en el Sol de Tlaxcala, en la página electrónica del Congreso del Estado y en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Número extraordinario, segunda época, tomo de fecha 26 de junio del presente año. 2. En fecha 22 de junio del año en curso, las Comisiones Unidas se reunieron para dar cumplimiento al acordado por la Comisión Permanente y a los artículos 63, 64, 65, 82 y 83 del Reglamento Interior del Congreso del Estado. Al deshogar el punto número 2 del orden del día, se analizaron, discutieron y aprobaron el dictamen con proyecto de acuerdo mediante el cual se expide la convocatoria respectiva, remitiéndolo en esta fecha a la Comisión Permanente para su trámite legislativo. Asimismo, acordaron que dicha reunión tuviera el carácter de permanente. 3. La citada convocatoria fue publicada en el Sol de Tlaxcala el día 26 de junio del presente año en la página electrónica del Congreso del Estado y el periódico oficial del Gobierno del Estado. Número extraordinario, segunda época, tomo de la fecha citada anteriormente. Este documento consta de 8 bases. En la base primera se establece el lugar donde los aspirantes presentarían sus solicitudes. En la base segunda se requiere el aspirante para que en su solicitud mencione el cargo que aspira. Esto es, como presidente o como integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En la base tercera se citan los requisitos legales que refieren el artículo 8 para integrar el Consejo Consultivo y los previstos en el artículo 10 para ser presidente. Ambos numerales de la ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En la base cuarta se precisan los documentos que el aspirante debe aportar para satisfacer cada uno de los requisitos legales. En la base quinta se determinan las fases del proceso de selección, las cuales son 7. La fase 1 se denomina recepción de solicitudes y documentación, fijándose para tal efecto los días 4 y 5 del mes de julio del año en curso. La fase 2 se denomina de los requisitos de elegibilidad. En la fase 3 se prevé la publicación de la lista de quienes cumplieran con los requisitos de elegibilidad, fijándose como fecha límite el día 7 de julio del presente año. En la fase cuarta se establece la obligación de las comisiones para entregar a los aspirantes al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos el temario correspondiente sobre el cual les hará la entrevista pública. En la fase quinta se previó la práctica de una entrevista a los aspirantes a integrar el Consejo Consultivo de carácter honorífico, a efectuarse el día 10 de julio del año en curso, el cual contestarán preguntas de las organizaciones no gubernamentales y de la ciudadanía en general. En la fase sexta se establece la práctica de la entrevista pública por los diputados integrantes de las Comisiones Unidas, en la cual los aspirantes contestarán preguntas de las organizaciones no gubernamentales y de la ciudadanía en general, a efectuarse el día 13 de julio del presente año. En la fase séptima se establece la elección del dictamen correspondiente, por el cual se valida el proceso de selección y el nombre de los aspirantes que podrán ser objeto de designación por el Pleno del Congreso del Estado. En la fase sexta se concede a los diputados integrantes de esta legislatura la oportunidad de acceder a la información presentada por los aspirantes. En la base séptima
Las Comisiones Unidas se reservan el derecho de verificar la autenticidad de los documentos presentados por los aspirantes y en la base octava se prevé la intervención de las Comisiones Unidas para resolver los casos no previstos. 4. Por oficio número SP 0604/2015, de fecha 3 de julio del presente año, el secretario parlamentario de esta soberanía da cuenta de las Comisiones Unidas el registro y documentos recibidos de aspirantes a participar en el proceso de selección e integrar el Consejo Consultivo y a ocupar el cargo de presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, documento en el cual consta la relación siguiente. Para integrantes del Consejo Consultivo, número de folio, nombre del aspirante: 001 Luz Martín Pérez Ecua, 002 José Abel Armenta Ramos, 003 Nicolás Sánchez Matlacuatzi, 004 Juan Pérez Santa Cruz, 005 Francisco Cuautle Flores, 006 María Leticia Sánchez Carrasco, 007 Víctor Delfino Moreno Rivera, 008 Eber Romero Tlapapa, 009 María del Carmen Cruz Padilla, 010 Mayra López Lara, 011 Arturo Israel Estrada González, 012 Reinier Noel Caguachi Pérez, 013 Ubaldo Ibáñez Huerta. Para presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, número de folio, nombre del aspirante: 001 Pedro Manuel Ortega Espinosa, 002 Óscar Arturo Castro Soto, 003 Leopoldo Zárate García, 004 Elizabeth Pérez Baez, 005 Soraya Noemí Bocato Phillips, 006 María de Jesús Espinosa Martínez, 007 Salomón Amador González, 008 Alma Karina Cuevas Fernández, 009 Alma Inés Zamora Gracia, 010 Fernando Jorge Secua, 011 Miguel Molina Cortés. La entrega de la lista por parte del sector parlamentario del Congreso se realizó de manera pública ante la presencia de los medios de comunicación y ciudadanía en general el día 6 de julio del presente año en reunión de Comisiones Unidas. 5. Con fecha 6 de julio del presente año se recibió ante las Comisiones Unidas el oficio número RZG 218/2015, suscrito por el diputado Roberto Zamora Gracia, dirigido al presidente de la Junta de Coordinación y Concentración Política, por el que informa que se abstendrá de participar en el procedimiento de elección del presidente e integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, toda vez que participará un pariente consanguíneo, es decir, la licenciada Alma Inés Zamora Gracia. 6. Con fecha 6 de julio del presente año, se reunieron las Comisiones Unidas para dar cumplimiento a la fase segunda de la base quinta de la convocatoria respectiva y proceder al análisis de los requisitos de elegibilidad previstos en los artículos 8 y 10 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, relacionados con la integración del Consejo Consultivo de carácter honorífico y para ocupar el cargo de presidente de la citada comisión. Para esta reunión fue necesario apoyarse con cierto material que permitiera obtener una mejor y mayor información. Revisaron todos y cada uno de los documentos presentados por los aspirantes según la pretensión. Del análisis a la documentación presentada por los 3 aspirantes a integrar el Consejo Consultivo, 10 de ellos cumplieron con todos los requisitos legales y los ciudadanos Nicolás Sánchez Matlacuatzi, con número de folio 003, no presenta cédula profesional. María Leticia Sánchez Carrasco, con número de folio 006, no presenta cédula original. Reinier Noel Caguachi Pérez, con número de folio 012, quien actualmente cuenta con 27 años, en consecuencia no reúne la edad mínima de 30 años establecida en la ley. Con respecto a la documentación presentada por los aspirantes a ocupar el cargo de presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, resultó que 10 de los 11 aspirantes cumplieron con la presentación de los requisitos legales, siendo que Elizabeth Pérez Báez, con número de folio 004, no comprobó contar con experiencia en materia de derechos humanos. 7. Con fecha 7 de julio se fijó en los estrados de la Secretaría Parlamentaria de este Congreso la lista de los aspirantes a consejero consultivo y presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que cumplieron con los requisitos legales, documento que es del tenor siguiente. Para integrantes del Consejo Consultivo, el número de folio, nombre del aspirante: 001 Cruz Martín Pérez Ecua, 002 José Abel Armenta Ramos, 004 Juan Pérez Santa Cruz, 005 Francisco Cuautle Flores, 007 Víctor Delfino Moreno Rivera, 008 Eber Romero Tlapapa, 009 María del Carmen Cruz Padilla, 010 Mayra López Lara, 011 Arturo Israel Estrada González, 013 Ubaldo Ibáñez Huerta. Para presidente, número de folio, nombre del aspirante: 001
Pedro Emanuel Ortega Espinosa. 002, Óscar Arturo Castro Soto. 003, Leopoldo Zárate García. 005, Soraya Noemí Bocardo Phillips. 006, María de Jesús Espinosa Martínez. 007, Salomón Amador González. 008, Alma Karina Cuevas Fernández. 009, Alma Inés Zamora Gracia. 010, Fernando Jorge Secua. 011, Miguel Molina Cortés. 8. Con fecha 8 de julio del presente año, se publicó en el periódico El Sol de Tlaxcala un comunicado del tenor siguiente: las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Puntos Constitucionales de Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos del Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en dispuesto por el artículo 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 96 de la Constitución Política del Estado, someten a consideración de las organizaciones no gubernamentales, sindicatos, asociaciones, colegios de profesionistas legalmente constituidos y ciudadanía en general vinculadas a la defensa de los derechos humanos, la lista de aspirantes que cumplieron con los requisitos legales previstos en la convocatoria para ocupar el cargo de presidente e integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, aprobada en sesión extraordinaria del Pleno del Congreso del Estado el día 25 de junio de 2015. Para integrantes del Consejo Consultivo, número de folio, nombre del aspirante: 001, Cruz Martín Pérez Secua. 002, José Abel Armenta Ramos. 004, Juan Pérez Santa Cruz. 005, Francisco Guaute Flores. 007, Víctor Delfino Moreno Rivera. 008, Eber Romero Tlapápara. 009, María del Carmen Cruz Padilla. 010, Mayra López Lara. 011, Arturo Israel Estrada González. 013, Ubaldo Ibáñez Huerta. Para presidente, número de folio, nombre del aspirante: 001, Pedro Emanuel Ortega Espinosa. 002, Óscar Arturo Castro Soto. 003, Leopoldo Zárate García. 005, Soraya Noemí Bocardo Phillips. 006, María de Jesús Espinosa Martínez. 007, Salomón Amador González. 008, Alma Karina Cuevas Fernández. 009, Alma Inés Zamora Gracia. 010, Fernando Jorge Secua. 011, Miguel Molina Cortés. Por lo anterior, si se les solicita, emitan las opiniones o la manifestación que estimen pertinentes sobre los aspirantes. Asimismo, remitan las preguntas que consideren conforme a la base quinta de la convocatoria. Finalmente, se les invita a presenciar la entrevista pública que se llevará a cabo los días viernes 10 de julio a las 9 horas y lunes 13 de julio a las 10 horas del presente año en el Salón Blanco del Congreso del Estado. 9. En el Salón Blanco de este Congreso del Estado, el día 10 de julio del presente año, ante la presencia de los integrantes de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, de los representantes de los medios de comunicación, miembros de organizaciones no gubernamentales y público en general, se dio cumplimiento a lo establecido en la fase quinta de la fase sexta de la multicitada convocatoria. Dentro de los puntos del orden del día, se entrevistó a cada uno de los 10 aspirantes a integrar el Consejo Consultivo de carácter honorífico de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a quienes inicialmente el diputado Valdemar Alejandro Cortés Meneses, presidente de la Comisión de Derechos Humanos en funciones de presidente de las Naciones Unidas, les explicó a todos los aspirantes la mecánica en que iban a ser entrevistados, con el objeto de saber su idoneidad para tal efecto. Cada aspirante contaría con 4 minutos para exponer las razones para ser elegido, la experiencia profesional que poseen y las ideas que desarrollarían si fueren elegidos como integrantes del Consejo Consultivo. Posteriormente, los diputados integrantes de las Comisiones Unidas realizarían 3 preguntas, las cuales contestarían conjuntamente y tendrían un tiempo máximo de 7 minutos, y finalmente sacarían de la urna una pregunta de la sociedad civil, para lo cual tendrían 3 minutos para contestar. Las organizaciones no gubernamentales que presentaron sus preguntas para que las contestaran los aspirantes a integrar el Consejo Consultivo fueron las siguientes: Adultos Mayores en Plenitud de Tlaxcala, AC; Impulsora al Canto y la Confusión Creativa y Cultural de Huamantla, AC; Jubilados y Pensionados Independientes de Tlaxcala, Asociación Civil; Organización Social de Lucha Popular, 1 de enero, AC; Unión Democrática de Organizaciones Populares Independientes, AC; Unidos por Grandes Acciones, Asociación Civil; Desarrollo Integral del Adulto Mayor y Joven Farmacodependiente de Tlaxcala, Asociación Civil. El contenido de las preguntas en obvio de transcripción se da por reproducido en sus términos para los efectos de este dictamen. 10.
con fecha 13 de julio del año en curso, en el Salón Blanco de este recinto oficial, se efectuó la entrevista pública a aspirantes a ocupar el cargo de presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos ante la presencia de los integrantes de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y la de Puntos Funcionales, Gobernación, Justicia y Asuntos Políticos, así como la de los representantes de los medios de comunicación, miembros de organizaciones no gubernamentales y del público en general, dando su cumplimiento a lo dispuesto en la fase sexta de la base quinta de la convocatoria, sustentando dicha entrevista, y esas aspirantes cuyos nombres han quedado aceptados en el resultado número 7 de este dictamen. El diputado alemán Alejandro Cortés Meneses explicó a todos los aspirantes que fue a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos la mecánica en que iban a ser entrevistados, la cual consistió en tener un tiempo de 5 minutos para explicar su programa de trabajo. Posteriormente, los diputados realizarían las preguntas y el aspirante las anotaría en una tarjeta para contestarlas en bloque en un término de hasta 7 minutos y, por último, sacarían una pregunta de la sociedad civil de la urna, para lo que tendrían como máximo un término de 3 minutos para responderla. Las organizaciones no gubernamentales que presentaron sus preguntas para que las contestaran los aspirantes a presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos fueron las siguientes: Asociación Civil Mujeres en Consenso, por nosotros, por nosotras y con ellos. Un mundo, una nación, Asociación Civil. El contenido de las preguntas y no de transcripción se da por reproducido en sus términos para respecto de ese dictamen. Iniciada la reunión de Comisiones Unidas, la organización no gubernamental denominada Fundación Nancy Javes Asociación Civil manifestó la imposibilidad de presentar su pregunta el día 10 de julio del presente año por haber estado cerrada unas horas después de este Congreso por motivo de una manifestación, con lo que a fin de otorgar la posibilidad de que los aspirantes le respondieran su pregunta, el diputado Alejandro Cortés Meneses sometió a la consideración de los integrantes de las Comisiones Unidas la propuesta de incluir la pregunta a la urna de las organizaciones no gubernamentales, por lo que fue aprobada su inclusión en la urna por unanimidad de los diputados presentes. 11. Con fecha 17 de julio del presente año, el diputado Alejandro Cortés Meneses solicitó al maestro Francisco Mezcola Antonio, en su calidad de presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que se debiera informar si alguno de los aspirantes a integrar el Consejo Consultivo y presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos laboran en el organismo que preside y cuál es la situación laboral en que se encuentra, si fuera el caso. Para tal efecto, se anexó al escrito de la lista de aspirantes que cumplieron los requisitos legales, ante lo cual, por medio del oficio número CEDHT, diagonal SE 1515, diagonal 2015, contestó lo siguiente: los aspirantes con número de folio 007, 008 y 009, correspondientes a los ciudadanos Salomón Amador González, Alma Cadena Cuadros Fernández y Ana Inés Zamora Gracia, respectivamente, así como la ciudadana Mayra López Lara, con número de folio 010, el día 2 de julio del presente año solicitaron licencia laboral sin goce de sueldo respecto del cargo que venían desempeñando, autorizándose los mismos mediante acuerdos que decayeron en cada petición y dictados en la misma fecha. Los documentos mencionados en el capítulo de resultados de este dictamen, así como el acta de la reunión permanente efectuada por las Comisiones Unidas del día 22 de junio y finalizada el día 22 de julio del presente año, están a la vista de los diputados integrantes de esta 61ª legislatura para su consulta y revisión correspondiente y en virtud de lo previsto en la base sexta de la convocatoria respectiva. 12. Con fecha 22 de julio del año en curso, se reunieron las Comisiones Unidas con la finalidad de cumplir con la fase séptima de la base quinta de la multicitada. En el acto de esta reunión se advierte la necesidad de obtener diversos criterios para mejor proveer. Se apoyarían en la entrevista efectuada a cada uno de los aspirantes, indistintamente del cargo que hayan expresado obtener, lo que permitiría obtener un criterio exhaustivo de lo manifestado por cada uno, con el propósito de obtener mayor información sobre la idoneidad de cada uno. Además, para formular